el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Nosotros queremos conversar de esto porque es un tema de alta preocupación en nuestra región de los lagos y justamente estamos con un especialista, pues desde el Hospital de Puerto Montt estamos en contacto con el doctor coloproctólogo, el Tomás Contreras, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo está, doctor Contreras? Bienvenido a la mañana de Cooperativa Red Los Lagos. Hola, buenos días, mucho gusto. No sé si me Gracias. escuchan bien. Te escuchamos muy bien, Eh, Tomás, así que Qué bueno. gracias por acompañarnos a esta hora. Y ya decíamos, hoy martes es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y las cifras en el sur y en nuestra región de los lagos son preocupantes. ¿Por qué en la región de los lagos la mortalidad es significativamente más alta que en el resto del país, doctor Contreras? ¿Hay algunas aproximaciones o explicativas a este fenómeno? Ya son datos que no son tan claros. Efectivamente, hoy día es el Día Mundial del Cáncer de Colon y Recto. En nuestra región, efectivamente, los datos, que si bien no son tan completos como nos gustaría, nos han mostrado que esto ha ido en aumento en nuestra región. Creemos que puede tener que ver con los factores de riesgo, que de repente hacen referencia al estilo de vida, el tipo de alimentación que tenemos, de repente muy rico en carnes, quizás no tan rico en fibra, más bien sedentarismo en nuestra población. Y yo creo que también hay un tema logístico. Tenemos muchos pacientes que son rurales, que pueden vivir en lugares más bien aislados, que su acceso a la salud no es tan fácil como puede ser en otras regiones. Y si los síntomas son intermitentes, muchas veces los pacientes tampoco le dan el peso que tienen. Entonces, eso puede favorecer a que el diagnóstico sea más tardío. Doctor, se ha hablado de un aumento de aproximadamente el 45% en la mortalidad por cáncer en nuestra región en los últimos años. ¿Qué rol juegan a su juicio los factores culturales? Dieta basada en carne, estilo de vida, ya decíamos, pero pareciera ser que aquí, por más que hayan, o las campañas no son suficientes, doctor Contreras, ¿por dónde iría la explicación para esto? Yo creo que es un fenómeno más bien mundial. El tipo de alimentación súper procesada, alta en grasa, en general es la comida rápida, la que tenemos acceso fácil y que de a poco en nuestro país se ha ido implementando como algo bastante fácil de acceder. Eh, Tenemos también que el deporte en nuestra población de repente puede estar influenciado un poco por el clima, no es algo que ha calado tan hondo en la población general, entonces se van juntando factores, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación, juega un rol también el tabaco y el alcohol en el cáncer de colon, quizás distinto al cáncer pulmonar, que tiene un rol mucho más preponderante, pero finalmente todos estos pequeños factores van sumando factores de riesgo generales para ser más propenso a una persona a tener un cáncer colorectal. Hace unos 2 años, en el 2024, hablábamos del impacto de la pandemia del COVID, ¿cierto? 19, en los diagnósticos. Hoy, en el 2026, ¿hemos logrado reducir la brecha de diagnósticos tardíos o seguimos viendo pacientes que llegan en etapas 3 o 4 de esta patología, doctor? Sí, es una buena pregunta. En el fondo, en la pandemia, efectivamente vimos retrasados muchos de los diagnósticos. Uno de los problemas que tiene el cáncer de colon y recto que es que nos da síntomas en etapas precoces. Entonces, cualquier manifestación que tenga el cáncer normalmente es cuando el cáncer está más bien avanzado. Y eso es 100% dependiente de los pacientes, que se den cuenta de los síntomas y que puedan consultar a tiempo. Eso te diría que no ha cambiado mayormente. Sabemos que a nivel mundial, en general, el cáncer se suele diagnosticar de forma más bien en etapas avanzadas. Lo que tú mencionas, el de etapa 3 y Mm, 4 hace referencia a que el cáncer ya no está solamente localizado en el colon o en el mm. recto. Entonces, eso es un problema que no solo se da acá, y para eso se han tratado de buscar estrategias de cómo llegar antes al cáncer, pero respondiendo a tu pregunta, Mm. sí, no ha cambiado mayormente la presentación de este cáncer en nuestra población. Y respecto de las edades de quienes llegan también al hospital, ¿no es cierto?, a los centros asistenciales, hoy es más frecuente ver a pacientes menores de 45 años con esta patología. Sí, aquí y en todo el mundo, la verdad. De hecho, uno de los avances que han tenido los países desarrollados es que el cáncer lo han logrado detectar
y tratar muchas veces disminuyendo las tasas de mortalidad en los pacientes sobre 50 años, que ese es como el límite usual. Pero los pacientes jóvenes, donde uno no espera pillar cáncer, ha empezado a aparecer. Y en el fondo es el grupo etario que más crecimiento de cáncer ha tenido en los últimos años en los países desarrollados. Y dado que la población chilena tiene muchos hábitos probablemente no tan buenos que le hemos copiado a los países desarrollados, eso también se ha replicado acá y en nuestra región sin duda tenemos pacientes menores de 40 años, algunos de 30 años y hemos tenido incluso algunos casos anecdóticos menores de 20 años. O sea, es una patología tremendamente dinámica también en cuanto a quienes ataca. Oiga, doctor, muchos pacientes temen a la colonoscopía, que es un examen, ¿no es cierto?, que es clave en estos casos. ¿Existen hoy en el sistema público alternativas menos invasivas que tengan que ver justamente con poder detectar el cáncer? Mira, respondiendo a tu pregunta, sí, existen métodos menos invasivos, pero antes quiero aclarar que la gente no debería temerle a la colonoscopía. Es un examen que si bien es invasivo y puede ser molesto, es un examen que nos da muchas herramientas, que nos permite ver y a la vez tomar conductas, sacar cosas, tomar muestras. Entonces es un examen que en general es seguro en la mayoría de los pacientes. Cuando es solo por diagnóstico, la tasa de complicaciones es más bien baja. Entonces, a pesar de que suena como algo muy complejo, es algo que hacemos todos los días y por eso me gustaría, en el fondo, sacarle un poco el piso a eso de pensar de que es un examen peligroso o un examen que es sumamente complejo. Ahora, hay exámenes más simples, sí, y eso se ha dado más que nada como una herramienta, dado que hacer colonoscopía a toda la población es muy caro y no tenemos los recursos ni en tiempo, ni en exámenes, ni en profesionales para poder hacerlo a todos como nos gustaría. Y la alternativa que ha surgido es eh, cómo poder en el fondo darnos cuenta antes si es que hay algo alterado adentro. Y para eso tenemos la alternativa del test de sangre oculta en deposiciones, que lo que hace básicamente es a una muestra de deposiciones de aspecto normal, podemos evaluar si es que hubiesen restos de sangre que no son perceptibles al ojo humano en el fondo. Eso se hace a través de finalmente de un laboratorio en donde se pueden detectar cantidades muy pequeñas de sangre y si es que se detectan, efectivamente sería una condición que nos llamaría a realizar la colonoscopía. Ese examen es súper certero, entonces en el fondo si es que sale negativo nos podemos quedar tranquilos, pero esa tranquilidad no debería durar más de 1 a 2 años. En general debería estarse repitiendo cada 2 años en el mejor escenario y a diferencia de la colonoscopía, que si tenemos una colonoscopía normal podemos esperar unos 8 a 10 años antes de tener que estarla repitiendo. Entiendo, ahí son los plazos, pues, importantes tenerlos en cuenta, sobre todo para nuestros auditores y auditoras. Doctor Tomás Contreras, ¿cuáles serían las, comillas, banderas rojas o síntomas específicos que una persona en nuestra región no debiera ignorar, especialmente si tiene antecedentes familiares con temas de cáncer? Sí, bueno, no, esto no es solo para nuestra región, en el fondo Sí, es para todo el cierto. mundo, la verdad. Eh, Hay que entender que los síntomas y signos del cáncer colorectal en general son muy inespecíficos, normalmente son tardíos, y es por eso que hay que estar atento a pequeños cambios que pueden empezar a ocurrir y lo más en el fondo, o lo más importante es cuando estos cambios son permanentes y se empiezan a acrecentar en el tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? En general, los típicos síntomas que son banderas rojas sería sangrado en las deposiciones, eh, que hay un cambio en el patrón evacuatorio, si es que alguien logra ir todos los días al baño y de repente empieza con problemas y no puede ir y pasan 2 días, 3 días y esto es algo persistente en el tiempo, ya empiezan a pasar meses que esto ocurre, esto no es que un día no puede ir y esto se activan todas las alarmas. Bajas de peso sin mucha explicación, o sea, gente que está comiendo normal y empieza a notar que baja de peso, dolores abdominales, de repente asociado también a la dificultad para ir al baño, todos esos podrían ser señales
de que algo no está funcionando bien. Pero como te decía, son señales inespecíficas. Entonces, no hay que alarmarse, pero sí, si es que son persistentes, hay que consultar. Doctor, considerando la alta demanda que tienen ustedes en el Hospital de Puerto Montt como principal centro asistencial de la región, ¿cómo está funcionando el acceso a las garantías GES para el cáncer colorectal actualmente? Sí, en general, como sabemos, el GES es un programa que pone ciertos plazos a distintas etapas desde el diagnóstico hasta la confirmación, la etapificación y el tratamiento. En general, tratamos de cumplir esas etapas, si bien no siempre es posible por distintos factores. De repente se puede echar a perder una maquinaria, puede necesitar alguna evaluación especial el paciente antes de poder realizarse, y eso siempre nos puede retrasar un poco. Tratamos de estar súper encima de estos números. Para eso tenemos un equipo grande conformado finalmente con el objetivo de ir cumpliendo estas metas, y te diría que dentro de es un cáncer que tiene bastante buen acceso al hospital. Los pacientes, cuando los derivamos desde atención primaria, normalmente la interconsulta la estamos revisando en menos de 10 días, y los pacientes los evaluamos normalmente en menos de 20 días ya acá en el hospital, desde que se levanta una bandera de atención primaria. De ahí los procesos pueden ser un poco más lentos muchas veces, y muchas veces esto tiene que ver con, como te decía, acceso a poder hacer un escáner, acceso de repente a pabellón. Como esto ha sido muchos los pacientes que han debutado con cáncer, de repente no damos abasto en los horarios normales, porque estamos operando a otros pacientes que también tienen cáncer. Pero es un poco eso. Perfecto. Finalmente, doctor Contreras, en este 31 de marzo, Día Mundial, ¿no es cierto?, para sensibilizarnos acerca del cáncer, ¿no es cierto?, colorectal, ¿cuál sería el paso más sencillo que cualquiera de nosotros puede dar hoy día para prevenir esta enfermedad? Si usted tuviera que dar un poco un consejo, un par de tips a nuestra población que está en audiencia hasta ahora. Sí, yo creo que lo más fácil es tratar que de repente no es tan fácil, efectivamente, es buscar un estilo de vida un poco más saludable, hacerle esfuerzo y tratar de integrar lo que el ejercicio, una dieta no tan cargada a las carnes rojas, en especial las procesadas, por ejemplo las hamburguesas, los embutidos, tratar de evitar el cigarro, limitar el consumo de alcohol. Eso nos ayuda porque prevenimos no solo el cáncer de colon, nos ayuda a tener en el fondo un estilo de vida más saludable, y eso también tiene relación con otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, o otros cánceres. Y también estar muy atento a la condición basal de cada uno. Si es que de repente empieza a aparecer un sangrado, que no ocurrió solo una vez, ocurre más de una vez, y empezamos a ver cambios en nuestro cuerpo, ser consciente que es mejor consultar antes, y por último que sea algo más bien pequeño, que de repente retrasarlo y aguantarnos, de repente por el miedo a consultar, como tú decías, el miedo a hacerse una colonoscopía, que muchas veces el retraso en el diagnóstico nos va limitando nuestra capacidad de poder curar 100% esta enfermedad. Perfecto, ahí tenemos entonces consejos. Básicamente hay que animarse a ir apenas aparezcan. Y uno sabe, ¿no? Si por familia, sabe cómo viene esto también por la genética. Así que queremos agradecerle, doctor Tomás Contreras, esta conversación siempre educativa, siempre didáctica y sobre todo muy necesaria en los tiempos que corren para esta patología que avanza y avanza en nuestra región. Y bueno, somos nosotros los responsables de poder colocar el párele justamente a partir de la prevención y de los exámenes. Muchas gracias, doctor Contreras. Bueno, gracias a usted y saludos a todos. Eso, hasta pronto, que esté muy bien. Nosotros a esta hora 10:57, listos para ir a las noticias, la pausa de la hora, y ya estamos con la mañana de Cooperativa acá. En Cooperativa Red Los Lagos es hora de la información del momento. Un breve resumen de lo que está pasando en nuestra región, en Chile y el mundo.